Buenas gente, pues hoy os traigo aquí mi review de una consola emuladora Android. Es una submarca de la marca Aya Neo, la Conquer Pocket Fit, con el procesador G3 Gen 3. Así que vamos a ver qué tal es esta máquina emuladora de gama alta. Vamos con la intro y comenzamos. Bueno, vamos al lío. Los que me conocéis ya sabéis que suelo traer muchas veces alguna consola de emulación. En este caso traje la Retroid Pocket G2 con Android y ahora vuelvo a traer una consola Android que se ha puesto a tiro porque hizo AliExpress una oferta, ¿vale? Sacó una oferta que por lo visto ponían ajuste de precio como si viniese del extranjero, pero era con envío de España. De hecho me llegó en 2 días a casa sin ningún tipo de recargo y a un precio súper top. Se me quedó esta consola a mí y a muchísima gente por 247 euros ya puesta en casa y con la funda oficial de regalo de transporte, no esta, ¿vale? Esta es una que me he comprado yo después para estar por casa, pero una de transporte también de regalo con la tienda de AliExpress, que voy a dejar el enlace en la descripción y los mejores cupones, pero esta oferta ya os adelanto que ya no está, y en la web oficial están teniendo muchísimos problemas para el envío y más ahora que viene el año nuevo chino, así que esta consola no se espera recibirla antes de, por ejemplo, de marzo, creo yo. No llegaría, hay un montón de versiones. La que pusieron de oferta es la versión base, con el G3 Gen 3, que es un procesador súper potente y muy compatible a día de hoy con drivers para emulación de PC y emulación de Switch. La versión base es 8 GB y 128. Aquí sí que me gustaría que partiera de 256, como ya lo suelen hacer sobre todo teléfonos móviles. Esto no se entiende como parte de 128, más que nada porque esta máquina en versiones de 256 en adelante la memoria es más rápida, es UFS 4.0 y esta al ser 128 ya sabéis que no hay módulos de UFS 4.0 y se queda en UFS 3.1. 8 GB de RAM, aquí tenemos 8 GB de RAM, 12, incluso hay una versión con el Snapdragon Elite hasta 24 y un tera. Pero con 8 GB de RAM es más que suficiente, sí que se le echa en falta, sobre todo si queréis jugar a juegos de PC o juegos de Android demandantes, pues una mayor capacidad. Como os digo, es un precio muy bueno. En la web creo que está por unos 280 dólares. Luego igual, con suerte, no te cobran aduanas. Depende del transportista que elijas, pero vais a tener ahí unos plazos bastante grandes. Así que os recomiendo echar un vistazo en el link que os voy a poner en la descripción. Y esta sería la caja, que ya nos dice el procesador que en este caso he elegido yo, que es el G3. A ver si quiero enfocar aquí la cámara, el G3 Gen 3, que es un procesador totalmente exclusivo para consolas portátiles con muy baja latencia, sobre todo para jugar en la nube y demás. Su marca Conquer de Aya Neo, nos sale cuando iniciamos la marca de Aya Neo, lógicamente. Y la versión que elegí yo, la de 8 GB de RAM y 128 con pantalla de 1080 y Android, viene con Android 14. Y lo que vendría en la caja, yo como ya la estoy utilizando, ya no voy a hacer aquí un unboxing, ¿vale? Voy a comentar un poquito lo que vendría, que sí que es verdad que no trae ni un manual de instrucciones, viene lo que es un cable USB-C a USB-C, el tema eso de la garantía, el cartoncito este de los certificados y demás, y ya está. Y la consola y unos sticks, ¿vale? Para cambiar las palanquitas, que se quitan de forma fácil, pero curiosamente esas palanquitas no me acoplan bien. No quiero hacer más fuerza para poderlas acoplar. Me he comprado unos sticks, ¿vale? Vamos a dejar la caja, vamos a apartar la caja por aquí ya, y ya voy a enseñar lo que es la consola. Fijaros qué diseño. Por lo visto, he visto en varios foros que suele venir esta pequeña marca, esta mancha, y a mí me ha venido, y es muy raro que no venga, sobre todo en precios de oferta, ¿vale? Esto que está un poco sucio, porque es una máquina que se le quedan mucho las huellas, sobre todo en la parte delantera, que es cristal todo, pero tiene un diseño bonito, pero esto se ve que en las unidades estas más económicas, pues viene con un pequeño, puede ser más, puede ser menos, pero esto, como os digo, a mí no me molesta y con la funda esta aún se ve menos este pequeño detalle. En cuanto al diseño, fijaros, es una consola, a mí me gusta mucho. Si acaso los sticks son buenos, son de efecto HAL, igual que los botones analógicos, pero son muy pequeñitos, ¿vale? Para lo que es el tamaño de la consola. No está mal, pero podían tener algo más de grip, algo más de agarre. Yo me he comprado los de la Odin 2 Portal con grip, que esto le van, como os digo, es quitarlos y ponerlos. Tenemos iluminación RGB. Luego, en cuanto a los botones, ni silenciosos ni muy ruidosos. Digamos que no molestan, son de gomas, pulsadores, igual que la cruceta es de gomas conductivas, me gusta mucho.
Sobre todo como salen lo que son los combos a la hora de jugar a juegos de pelea, las diagonales. Está muy bien. A mí esta cruceta me gusta bastante el tacto que tiene y como os digo, los combos me salen todos perfectamente. Luego aquí abajo tendríamos los dos altavoces. Eso tiene dos altavoces frontales estéreo que suenan muy bien. Incluso tenemos ecualizadores dentro de los ajustes para ajustar el sonido, pero para la emulación es más que correcto. Tenemos el botón de inicio y start. Esto me hubiera gustado que fuera aquí arriba. Para mí estos no vienen muy bien colocados. Todos estos botones son personalizables desde la propia interfaz de Ayaneo. Con el botón este podemos personalizar estos botones, pero no se pueden personalizar estos dos con los ajustes que tienen estos de aquí abajo, ¿vale? Esto digamos que sería el insert de monedas para las máquinas de arcade y el start. Luego el botón para entrar al propio menú y tirar para atrás. Este viene por defecto en lo que son los modos de rendimiento, que tenemos 5 modos para cambiar el rendimiento de la consola. Botones estos no son muy ruidosos. Los analógicos, una cosa que me gusta y me gustaría que tuvieran también más consolas es, por ejemplo, que aquí tenemos unas palanquitas que pasamos de analógicos a digitales. Como por ejemplo serían los juegos de Switch, porque la Switch 1 y la Switch 2 pues tienen este tipo de botón que no son analógicos. Y esto va muy bien. Y cuando queremos emular juegos de carreras con esto, con el pedal y demás, pues esto va muy bien. Fijaros, sí que es bastante sucia. Luego también tenemos estos botones que también se pueden configurar. Y ojo, que viene cargada de botones. Luego tenemos también estos de aquí, estos pequeñitos. También. Luego subir y bajar volumen. Aquí parece que tengamos un micrófono. El apagar y encender no tenemos sensor de huellas. Creo que en la versión Elite sí que tiene como una especie de sensor de huellas. La entrada de aire, salida de aire. Esto va súper bien a la hora de disipar el calor en juegos pesados cuando le ponemos el máximo rendimiento a esta consola. Como os digo, el diseño está muy bien. Luego tendríamos también lo que es un jack de audio para insertar una micro SD. Está guapo esto para abrirla, aprietas aquí, simplemente en el resalte este. Vamos, que sin uñas, que yo no tengo, lo puedo abrir perfectamente. Tarjetas micro SD hasta 2 teras. Esto es prácticamente sí o sí, más con 128 GB de almacenamiento. Entrada jack de audio y USB tipo C con DisplayPort 1.4 capaz de sacar vídeo a la televisión hasta 4K a 144 Hz. Una locura esto de sacarle vídeo a la televisión en resoluciones de 4K y con alta tasa de fotogramas. Como os digo, el diseño no es un diseño a lo mejor tan premium como la propia marca Ayaneo, sin su marca. El plástico para mí es resbaloso, por eso me he comprado esta de silicona, porque sí que se hace bastante resbaloso y aparte que es bastante sucio, no tiene nada así rugoso, pero aún así no cruje y tiene una construcción, yo creo que está muy bien, vamos, una construcción mejor que muchas consolas de gama media. Y así es como ya luce la máquina encendida. Aquí podéis ver la pantalla de 6 pulgadas, la iluminación RGB, que es configurable en esta consola. Y lo que es la interfaz, pues yo es que yo me lo he puesto, ¿vale? Esto tiene una especie de launcher de Ayaneo, que es muy vistoso, pero a mí me gusta más tener una interfaz stock. Esto me puse, por ejemplo, en ajustes, en aplicaciones y me puse el launcher stock para no tener nada de... No sé, no me gusta a mí la personalización, ¿vale? Me gusta tenerlo bastante stock como lo tendríamos ahora. Viene Android 14. Es una capa que lógicamente no trae blower, trae sí que como un lanzador propio de Ayaneo y bueno, las configuraciones que ahora veremos. Aquí tenemos los accesos directos, tenemos Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, lógicamente grabar pantalla y demás. Como os decía, tenemos Android 14, dispositivos conectados, para conectar con el Bluetooth, lo que es el tema de la batería, para ver el uso de la batería, las horas de pantalla y demás. Esto siempre va a depender mucho, luego os hablaré de lo que es la batería. El almacenamiento, ahora mismo lo que me queda. He tenido que desinstalar algunos juegos de Android para sobre todo instalar juegos de PC con el Game Hub, que luego os mostraré también. Lo que es la pantalla, fondos de pantalla, la ubicación, seguridad de emergencia. Aquí podemos poner lo que es la contraseña para desbloquear, información del dispositivo, Pocket procesador Snapdragon G3 y versión de Android 14. ¿Vale? Siempre es recomendable también ver si hay alguna actualización del sistema. En mi caso me llegó una actualización y ya tengo la máquina totalmente actualizada.
Como os digo, a mí es que me gusta más tenerlo así como versión normal, ¿vale? La fluidez es brutal en todo momento, los 144 Hz. Aquí tenemos el botón de Conquer, no tenemos lo de Aya Neo, porque al ser una submarca, pero es las mismas funciones. Aquí le daríamos y entraríamos a todo para ver la CPU, la GPU, los FPS, los modos, que también lo podemos hacer desde esta tecla. Aquí le vas dando y te va cambiando, por ejemplo, modo streaming, modo gaming y modo max. Aquí te va a subir el ventilador a la máxima potencia, ya se puede llegar a escuchar. Aún así no es muy ruidoso. ¿Vale? Modo eco. Modo eco sí que aquí, con esta consola se nota mucho lo que es el cambiar de modalidad. Por ejemplo, con el Retroid yo voy subiendo y prácticamente lo noto igual, pero aquí en modo eco, incluso en plataformas sencillas, te puede pegar algún lagazo. Lo más normal es tener un modo balanceado, incluso para juegos de Switch. Si son muy demandantes ya lo ponéis en modo gaming, y para PC pues en modo max, lógicamente. Vale, vamos aquí, lo que estábamos viendo antes. Aquí también podemos ir cambiando, toqueteando, igual que la frecuencia de la pantalla. Podemos poner en forma automática, que también está muy bien. 120, 90 o 60, ¿vale? Si no queréis gastar batería y con 60 tenéis bastante, yo de normal la pongo en 120. Luego en lo que sería aquí tenemos más ajustes para mapear también juegos de, por ejemplo, de Android, que queramos mapear los controles. El tipo de controller lo tengo yo ahora puesto como el de Aya Neo, que me va perfecto, me lo reconocen todos los emuladores a la perfección. Temas de vibración, tenemos muy buena vibración aquí para configuración de los gatillos analógicos y demás. Para la luz RGB también de los gatillos poder configurar. Accesos directos, modo avión, wifi. Fijaros. Esto digamos que es la barra de arriba, notificación. Esto está súper completo. Luego aquí también tendríamos lo que son actualizaciones, que también actualicé varias cosas de la interfaz. Tendríamos lo que sería la cuenta, luego tenemos el tema de que podemos incluso hacerle subir la frecuencia o bloquear la frecuencia de los procesadores, de los 8 núcleos. Esto es una pasada también, poder bloquear de forma, ¿vale? El tema de los ventiladores, streaming, gaming. Aquí le podemos decir, por ejemplo, pues subir un poquito más la frecuencia, por ejemplo, en balanceado y demás. Esto está súper bien. Para el tema de los controles también, calibraciones, RGB efectos, customizar los botones, las teclas de accesos rápidos. Esto es un punto bueno de esta marca de la consola. Como digo, es una consola de gama alta, simplemente han escatimado en la tecnología del panel. Aquí tenemos el lenguaje, más lo típico de Android, ¿vale? Que hemos visto antes. Actualizaciones. Y luego también tendríamos aquí la versión de Android y demás. La verdad es que viene súper completo lo que es la máquina en cuanto a la versión de... Bueno, es que esto lógicamente es un móvil. Aquí podéis ver YouTube, podéis ver Netflix. Sí que es verdad que no tiene el Wideband L1, tiene el L3 para plataformas de streaming. No está pensado para eso, pero no se puede reproducir en Full HD, por ejemplo, ni en Netflix ni en Amazon, ¿vale? Reproduciría en calidad... en calidad HD. Y ahora ya paso a hablaros de la pantalla, que para mí es el recorte más grande, ¿vale? Digamos, para poder hacer un precio, sobre todo de inicio, que creo que tenía $239 la versión base desde la web de Aya Neo. Una auténtica locura con esta potencia y características. Y cuando digo recorte es porque el panel es de la tecnología es LCD, no es tecnología OLED, AMOLED. Entonces, claro, los negros no van a ser puros, lógicamente, porque no va a apagar los píxeles, pero es una pantalla de 6 pulgadas LCD a 144 Hz y con una resolución de 1080p, que está súper bien. Y me ha sorprendido para bien, la esperaba algo peor en cuanto a contraste. Los negros son buenos. Cuando jugamos a juegos 4 tercios, que te suele dejar unas franjas a los lados, la verdad es que no son negros puros, pero tampoco se ve ahí ni fugas de luz ni nada por el estilo, y prácticamente se oculta lo que es junto con el diseño. Así que es una pantalla IPS de gama alta, que ya sabéis que hay muchas consolas que te ponen pantallas AMOLED, pero pantallas AMOLED de gama media, gama baja. Y aquí tenemos una LCD, pero de gama alta, con unos ángulos de visión a la altura de la OLED. Lo que son los ángulos de visión me han dejado loco. Es que se ve perfectamente desde todos los ángulos, y como he dicho, no tenemos ningún tipo de fuga de luz. Por lo menos en mi unidad yo no le he visto ninguna fuga de luz. Todo responde bien en cuanto a la respuesta táctil. El brillo es bueno incluso en exteriores, siempre y cuando no nos vayamos a pleno sol. Estamos jugando a la sombra, en exterior también va a ser buena.
Y como os digo, es que los ángulos de visión son muy buenos y la diagonal de pantalla para mí lo hace perfecto, incluso para jugar a juegos de streaming. Sí que no es las 7 pulgadas de la Porta, pero con 6 pulgadas ya está muy bien. Y no es una máquina, o sea, de bolsillo, ¿vale? Digamos, no es de bolsillo, pero tampoco es un armatoste, ¿vale? Esto no lo había comentado en el tema del diseño, pero sí que es bastante transportable y es, pues, una consola portátil bastante cómoda y sobre todo muy ergonómica, que tampoco había dicho nada antes que se me había pasado. Y es una de las cosas que me ha gustado mucho, es que es una consola súper ergonómica en mano, sin necesidad de grips y sin necesidad de fundas. Esta gente lo ha hecho muy bien con las empuñadoras y el acabado redondo y es una máquina súper cómoda y ergonómica en mano. Como os digo, la pantalla no es AMOLED, pero no os asustéis porque tampoco vais a tener aquí parpadeos ni nada raro para la vista, va a cansar algo menos, ni quemados a largo plazo. Esto es una consola que la vais a poder tener años, vais a poder meter, no sé, a veces a los lados que no se os va a quemar la pantalla, ni con los iconos, ni nada. Va a ser una pantalla más duradera que las pantallas OLED, que hay que tener algún tipo de cuidado. Aún así, a mí si me dais a elegir, yo prefiero un panel AMOLED, sobre todo en esta máquina que tiene configuraciones más caras, ¿vale? Sin posibilidad de poder elegir un panel AMOLED. Pero como os digo, es una muy buena pantalla y con un buen nivel de brillo y unos muy buenos ángulos de visión y unos colores bastante contrastados en esta máquina. Luego, en cuanto al audio, doble altavoz, como he comentado, la calidad es buena. Os voy a dejar una pequeña muestra para que escuchéis la calidad. Tiene un volumen alto y no se le encuentra demasiada distorsión. Creo que es un audio correcto para ver vídeos y para jugar a videojuegos. Se disfruta. Mexico! Round one, fight! En cuanto a batería, en la página oficial te pone 8000 mAh, pero luego dijeron que había una revisión de 8400. De hecho, yo me pongo en Antutu y me dice que tiene 8400 mAh esta consola. Como os digo, es una batería grande, 8400 mAh, carga de hasta 27 vatios y la duración de batería, pues, ¿qué queréis que os diga? Esto va a depender siempre, ya sabéis, del uso que le deis, el tipo de juego, la carga gráfica, en el modo que lo uséis también. No es lo mismo usarlo en modo eco que en modo balanceado, que modo gaming, que modo max, ¿vale? Cuando está en modo max, ahí la batería, pues, se la va a ventilar, es igual que si están jugando a juegos de PC. Si esos juegos son AAA con calidad max, pues la batería a lo mejor te va a volar en 3 horas. Y si juegas a juegos de PS2, te puede superar las 4 horas. Juegos de Switch también están en torno a las 4, incluso 5 horas si no es un juego muy demandante. Si jugamos en modo balanceado, en juegos arcade normales y consolas, pues ahí vais a superar ampliamente las seis horas. Así que, como os digo, la batería es buena, simplemente es eso, depende del juego que estéis jugando y depende de cómo tengáis el modo de ventilación y la carga gráfica en cuanto a los modos de, de rendimiento. Pero como os digo, la batería es buena y, por ejemplo, es mucho mejor que la duración que tengo, por ejemplo, en la Nintendo Switch 2 que tengo en casa, que esa pues me dura bastante menos. Sí que es verdad que los juegos de Switch 2 son más exigentes, pero juegas a juegos de Switch normal y esta incluso rinde más y a un buen nivel de FPS, así que en cuanto a la batería estoy contento en esta Aya Neo Conquer Pocket Fit. Y ahora ya paso a hablaros de lo que más se va a disfrutar de esta consola y es el rendimiento en cuanto a emulación con este procesador que monta esta Conquer Pocket Fit, como es el G3 Gen 3. Es un procesador de 8 núcleos dedicado para el gaming, para consolas portátiles, con muy baja latencia, también para juegos en la nube. Es una pasada, prácticamente no hay latencia aquí. Esto está muy bien. Tenemos Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 y la GPU es la Adreno A32, que es una GPU bastante potente, pero por ejemplo en juegos como puede ser el Fortnite, pues detecta como si fuera una GPU de gama baja. Esto hasta que no lo actualicen los de Guayane o el propio Fortnite, pues lo tiene limitados a 30 FPS el juego Fortnite, cuando perfectamente lo podría mover a 100 o 120 FPS. De hecho, va en calidad épica con todo al máximo y 30 estables como una roca, pero no es lo que se espera de un juego de Android
de esta potencia, y en cuanto al Antutu supera los 2.400.000 puntos, una auténtica locura esta potencia que tiene este procesador. Puede mantener temperaturas bastante altas, es un procesador que está preparado sobre todo para el tema de jugar, para el tema de consolas, y como os digo, para mí es un chip muy bueno, muy capaz y ya con mucho soporte en cuanto al tema de drivers. Está algo por encima en cuanto a compatibilidad ahora mismo frente al 8 Elite. Sí que es verdad que el 8 Elite es algo más potente y seguramente se centrarán más los desarrolladores en él y acabará teniendo más soporte, pero este chip, la verdad es que va muy bien y corre prácticamente todo muy bien y juega de PC también súper bien, así que yo esta elección estoy muy contento y sobre todo al precio que he podido adquirir la máquina. Ya el precio que se puede encontrar esta versión de 128 y 8 GB de RAM con este chip es más que suficiente para prácticamente emular prácticamente cualquier cosa. Aquí no os voy a mostrar consolas ni de 8 bits ni 16 bits porque es que todo lo mueve súper fácil. Aquí esto no va a padecer nada, incluso en modo balanceado perfectamente, no hay que subirle lo que serían los modos. Pero aquí lo que sorprende, por ejemplo, que ya con la PS2 ya lo puedes poner a 6X, 4X, 5X y te mueve todo el catálogo perfectamente. Es una auténtica locura. Juegos de GameCube, lo que sería también los juegos de la gran N. Ya sabéis que esto siempre, como os digo, es mejor jugarlo en la Nintendo Switch, pero bueno, en caso de que queréis hacer aquí pruebas, en emulación en esta consola es perfecta, tanto como por el formato de pantalla 16 novenos para esos juegos. De hecho, los juegos, yo los de la Switch, los juego en 1,5X de modo portátil, que es una pasada, que es 1080, y van prácticamente todos a esa resolución, súper fluidos y súper estables, a 60 frames, juegos bastante exigentes que corren mejor que en la propia Switch 1, pero mucho mejor. Y aparte esta pantalla, como os digo, no es OLED, pero es muy disfrutona en cuanto a la calidad de los colores y el contraste que tiene. En Android podéis aquí, lógicamente, con la tienda de Android, bajaros todo lo que queráis, aplicaciones y juegos. El Genshin Impact lo mueve en gráficos en ultra, súper fluido, ¿vale? En Android no es normal correrlos a 120, esto lo podría correr perfectamente. Los corre a 60 frames totalmente estables, sin tirones, con una calidad de la hierba brutal, un detalle espectacular, al igual que el Asphalt 9 lo corre a 60 frames sin ningún tipo de caída. Vais a poder jugar todos los juegos de Android en la máxima calidad, quitando el problemita este que me he encontrado con el tema del Fortnite. Y luego también una cosa buena de esta consola, de este procesador, es la compatibilidad también, por ejemplo, con GameHub a la hora de jugar de emulación en PC. Y aquí vais a poder emular, por ejemplo, el GTA V a más de 80 FPS con una muy buena calidad. Juegos como el Tomb Raider, juegos indie también, por ejemplo, el Silson lo estoy moviendo a 120 frames, entre 100 y 120 frames. También juegos de PC, que es una pasada. Esto es una máquina que está pensada para emulación, como os digo, para emulación ya avanzada, como puede ser PC y juegos de la Nintendo Switch, de la PlayStation 2 y demás. Es una máquina que es súper disfrutona y, como os digo, también saca vídeo a través del DisplayPort 1.4 a la televisión. Por ejemplo, cuando lo juego en 1,5X estoy jugando de forma portátil a una resolución de 1080, pero a la televisión lo estoy subiendo incluso a más resolución. Y también podríamos jugar a juegos que se pueda subir la resolución hasta 4K, incluso hasta 4K, 144 Hz, gracias al USB-C con DisplayPort 1.4. Así que, en definitiva, esta es una máquina que para mí es casi perfecta en cuanto a apartados de potencia para emular desde lo retro hasta juegos ya modernos y juegos de PC no súper exigentes, lógicamente. Yo hemos llegado aquí al final de mi review de esta consola Android, de la Aya Neo Conquer Pocket Fit. De las pocas cosas que no me han gustado, que son, como os digo, los sticks, que no tienen mucho grip, son algo resbaladizos y son pequeñitos, pero por suerte se pueden cambiar. De hecho, como he dicho antes, los tengo pedidos unos mejores y así problema solucionado. No me parece bien que parta de 128. Esto es ridículo, ¿vale? Ahora mismo que parta de 128. Esto mínimo tiene que partir de 256. La RAM no me importa porque con 8 gigas prácticamente vais a poder emular todo, quitando algún juego muy, muy exigente de PC. Por lo demás, no va a hacer falta más RAM, que por cierto es el LPDDR5X. Es una RAM bastante rápida. Como os digo, los sticks. Luego también, pues aparte del almacenamiento, lo que no me ha gustado, ¿vale? En este caso, en este precio, sí, en la versión base, la pantalla me parece que es muy buena, es una pantalla buena, pero
el no poder elegir un panel OLED en esta máquina, cuando hay versiones que ya se disparan el precio, como bueno, con el procesador Elite o con este, pero con máximas configuraciones de RAM y máximas configuraciones de almacenamiento, ya son precios bastante altos y no viene con pantalla OLED, que os digo, ya para mí sería una máquina totalmente perfecta. Si hubieran subido un poquito más el precio y le hubieran metido un panel OLED, para mí sería una máquina de 10, perfecta. Y así se queda una máquina para mí de 9, que yo ya os digo que no os espantéis, que la pantalla es buena y sé que de muchos las pantallas LCD les gustan, pero yo sí que soy más fan de una pantalla OLED y me hubiera gustado que también se pudiera elegir, no sé, un panel en esta Conker Pocket Fit. Y luego el precio creo que está muy bien tirado. Las ofertas que salieron en la página web eran ofertas de escándalo con el early bill y demás. Ahora esas ofertas no están. Ahora sí que hay que buscar alternativas porque, como os digo, sobre todo el año chino, pues ahora si queréis esta máquina vais a tener que tener paciencia. Yo, como os digo, os dejaré el enlace en la descripción de AliExpress. Ahí es interesante ir mirando porque va haciendo ofertas la tienda donde lo compré. Y en un torno a un precio de unos 300 euros, que a veces se suele poner, 320, me parece que es una máquina muy buena y una máquina muy potente, además de ser bonita y tener un muy buen diseño y una muy buena construcción. Y poco más. Si os ha gustado el vídeo, me gustaría que dejáis ahí un buen like para que vea yo que os ha gustado el vídeo, que os suscribáis al canal para no perder el resto de vídeos. Y un saludo.